tema de esta mañana. Hay una historia de un hombre llamado Ernesto Gautier. Ernesto Gautier se había desmoronado su aire de superioridad, su apatía, su petulancia había quedado atrás. Ahora esperaba, lleno de temor, joven de 24 años, aunque se había criado en un lugar piadoso, su temperamento rebelde y su propensión al pecado lo habían degradado. Fue boxeador cuando tenía 28 años, pero el vicio y la corrupción terminaron por prostituir su juventud. Se le declaró culpable de homicidio en primer grado y la corte lo sentenció a morir electrocutado en la silla eléctrica en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Parecía increíble que lo que comenzó siendo una conducta excéntrica de la juventud lo llevara al pabellón de los condenados a muerte, a la pena capital. Los días fueron pasando con rapidez vertiginosa. Una madrugada Ernesto se despertó sobresaltado en su celda. Tenía la frente empapada de sudor y los labios resecos y las manos frías. Buscó bajo su cama y encontró una Biblia que alguien le había regalado. Y comenzó a leerla en medio de la angustia. Pasó toda la noche cautivado por aquel libro fascinante. Y al llegar la noche, una luz nueva brillaba en su alma transformada. Había encontrado a Jesucristo. La mañana del 11 de diciembre, la celda quedó vacía y ya en la cámara de ejecución fue atado a la silla eléctrica. Le pusieron en su cabeza el capuchón eléctrico y 3 descargas de las mismas sacudieron el cuerpo de Ernesto Gautier. Su deuda con la sociedad había sido saldada. Su deuda con Dios había sido pagada más de 2000 años atrás, cuando en una cruz de sangre Jesucristo fue ejecutado. Ernesto Gautier murió en 1954, pero alcanzó la salvación en el último momento por la misericordia de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 40 al 46, encontramos: dice así, 23 al 40. Respondiendo el otro, se trata de los ladrones en la cruz. Lo reprendió diciendo:
Ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, dijo uno de ellos. Pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Momento trascendental para el cristianismo. Jesús entregó su vida, no solo por Ernesto Gautier, sino por todos nosotros que estábamos destinados a la condenación. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios es aquello que Dios nos da lo que no merecemos. La gracia de Dios nos da lo que no merecemos, pero la misericordia de Dios quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. Es por su misericordia que no nos da lo que cada uno merecería por nuestros antepasados. Si bien es cierto, mis hermanos, que la tragedia que hemos relatado contemporánea de Ernesto Gautier nos invita a reflexionar cómo el mundo vive jugando con el vicio, con la inmoralidad, con la perdición, ignorando que tiene una serpiente al cuello que tiene veneno y casi sin darse cuenta lo está matando. La pureza está muerta. Los jóvenes tirados en las calles víctimas de las drogas, sin esperanza alguna, apenas sobreviviendo por sus vidas, sin sentido, sin propósito, toda su dignidad humana pisoteada, destrozada, y muchos rechazando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero al igual que el relato de Lucas, el ladrón de hace 2000 años, podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a Dios. Porque opera la misericordia de Él. A través de su Hijo nos justifica, nos redime. Pero no debemos esperar hasta el último momento de ruina para confesar nuestras faltas delante de Él y acudir pronto, como decía el profeta Jeremías. En Lamentaciones 3, 22, 23 dice el profeta Jeremías: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor.
por la misericordia de Dios, mis hermanos, no hemos sido consumidos. No hemos sido arrasados por la lluvia, por los huracanes, por la misericordia de Él. El atributo de Dios, el carácter de Dios, el carácter de Dios más sublime que podamos encontrar es la misericordia, como la vemos cada día. Un nuevo día donde la oportunidad toca tu puerta. Un nuevo día donde el Señor te pide que abras tu corazón a aquellos que no lo han recibido y cuya función nuestra es decirles, por la misericordia de Dios no ha sido consumido. No olvides que el éxito no es una casualidad, sino la recompensa por la misericordia. La misericordia por quien la buscó y luchó por ella. Para quien supo levantarse en el momento en que cayó y para quien necesitó ayuda y supo pedirla. Para que cuando se sintió solo, buscó compañía. Ese es el propósito de la iglesia, hacer práctica la misericordia de Dios. Para aquellos que cuando tuvieron duda en su corazón, buscaron ardientemente un consejero. Para quien antes de buscar ser entendido, pudo entender. Para quien estuvo dispuesto a empezar de nuevo en cualquier momento. Tú puedes revisar tu vida hacia atrás y te darás cuenta que llegaste a Jesucristo en un momento difícil. Buscaste ayuda. Buscaste la palabra, buscaste consejería y Dios manifestó su misericordia contigo. Por quien comprendió que es al perdonar que somos perdonados. Es al perdonar. Es cuando ejecutamos cada uno de nosotros el perdón, es que somos perdonados. Es una de las situaciones más difíciles, perdonar aún a los que nos hacen daño, a nuestros enemigos, a los que nos quitan la paz. Pero en ese perdón está el arma más poderosa para llegar al Señor. El Salmo 117 dice: recuerde que muchos de los salmos no es más que recurrir a la misericordia de Dios. El Salmo 117:2 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Cada día, todo lo que hacemos o todo lo que realizamos y nos sale bien, y aún aunque nos salga mal, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios definida como un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Eso es la misericordia de Dios.
ser compasivos con los que están pasando necesidad ahora, o aún por los que por su condición espiritual no merecen ningún favor. Recuerde que cada uno de nosotros no merecía ningún favor. Fue la misericordia de Dios que en algún momento de la vida le permitimos que actuara, cambiara. Aunque las dificultades no pasaron, se presentan. Porque en el mundo tendremos aflicción. Pero qué confianza que la misericordia está con nosotros y tarde o temprano va a actuar para resolver esa situación. La gracia es el favor inmerecido de Dios a los seres humanos a través de Jesucristo. Esa es la gracia, que es diferente a la misericordia. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia no necesita ningún esfuerzo nuestro, nada más recibirla. Y así somos salvos. Pero el gran atributo de Dios es su misericordia. En eso Gautier estaba ya listo para la silla eléctrica, en recompensa por toda su vida de delincuente. Pero un día, teniendo una Biblia que alguien le había regalado, se acordó y la sacó. Eso es misericordia de Dios, que en ese momento, unas horas antes de ser ejecutado, encontrara a aquel que fue ejecutado en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que eso no merece un aplauso para el Señor? La misericordia y la gracia, grábense esto, mis hermanos, son actividades, son disposiciones muy semejantes en Dios. Mientras que la primera trata con el hombre como un ser miserable, el segundo como culpable. En resumen, la gracia ve al hombre como culpable y es un favor de Dios. Pero la misericordia lo ve como un ser miserable. Repitiendo, la gracia de Dios quiere decir que Dios da lo que no merecemos. Pero la misericordia de Dios quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. Piedad, compasión, sentimiento que hace a uno perdonar a las ofensas de otros, eso es misericordia. El amor y la bondad de Dios hacen nosotros el ser misericordiosos con los demás. Somos misericordiosos porque Dios derramó su misericordia en nosotros. Cuando yo paso por las calles que me conducen al trabajo y veo en las calles debajo de esos aguaceros a unos muchachos tendidos en las aceras, llevando agua, llevando frío, jóvenes, atrapados, me pregunto, Señor, ten misericordia de ellos. No gracia, porque la gracia vendrá cuando ellos se arrepientan, pero ten ahora misericordia, Señor, que alguien les sustente abrigo, que alguien les impida llevar la lluvia. Cuenta la historia que el gran Gandhi
que fue el libertador de la India, iba en un tren un día y uno de los zapatos cayó y fue a parar a la vía del tren y ya no lo pudo recuperar porque el tren estaba moviéndose. Y para sorpresa de sus compañeros, Gandhi con toda calma se quitó el otro zapato y lo echó a las vías del ferrocarril para que cayera lo más cerca del primer zapato. Cuando otro pasajero le preguntó a Gandhi por qué había hecho eso, de tirar el otro zapato, y sonrió, para que el pobre que encuentre un zapato sobre la vía diga: ahora tengo un par de zapatos para usar. Misericordia a este hombre, nada de egoísmo. Otro se hubiera procurado por conseguir el zapato, no, él lo tiró para el que lo encontrara tuviera el par. En el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas enfatiza cómo agradar a Dios. Y dice que él borra toda una serie de rituales religiosos de ese tiempo que pretendían agradar a Dios. Los sacrificios, los holocaustos, pretendían agradar a Dios, pero dice Miqueas 6:8: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor, amar misericordia. No podemos seguir adelante en este mundo conflictivo sin amar la misericordia, porque es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Todos los damnificados del sur, usted puede ir y hablarles la palabra, pero lo que ellos necesitan en este momento es misericordia. Que muestres el aspecto compasivo hacia ellos, que les muestre que la misericordia está ejecutando en ti para llevarla a otros, y entonces cuando ellos vean eso podrán creer en ti y en la palabra. La buena noticia, destaca la Biblia, que la misericordia de Dios es como una disposición suya para beneficiar al hombre pecador. Y claramente estipula que tenemos salvación por su misericordia. Es por su misericordia que un día lo miramos a Él como nuestro Salvador y Señor. Y esta palabra tiene un poder para actuar en el mundo espiritual tremendo. Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entendamos esto. Su misericordia
su amor, aún estando nosotros muertos, nos dio vida. Y una vez que nos dio vida en Cristo Jesús, por gracia somos salvos. Un regalo. La misericordia implica piedad, implica compasión por los demás, sentimiento perdonador. El amor y la bondad hacia nosotros, por la misericordia de Dios, nos hace ahora a ser misericordiosos con los demás. Independientemente de qué pecador o no pecador sea, derramemos esa misericordia. Y es que el perdón, un elemento esencial del cristianismo, mis hermanos, es una hermosa consecuencia de la misericordia de Dios, tanto de parte de Dios como en las relaciones de los cristianos entre sí. Lucas 6:36 tiene un mandato. Dice: sed pues misericordiosos, cada uno de nosotros, como también nuestro Padre es misericordioso. Es decir, seamos amables, piadosos, compasivos, tolerantes, gentiles con los necesitados, aunque no lo merezcan, como Dios lo es con nosotros. Tú te levantaste esta mañana, desayunaste, habías dormido porque no te faltó abrigo. Hay otros que no lo pueden hacer, pero Dios es misericordioso con los que son misericordiosos. En Éxodo 34:6, en el Antiguo Testamento, dice: Jehová pasó delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande misericordia y verdad. Como los antiguos israelitas reconocían el importante papel que tenía la misericordia de Dios en sus vidas. Y es que desde Génesis hasta el libro de Judas, en la Biblia, encontramos constantemente la palabra misericordia. Pero oigan mis hermanos, a excepción del Apocalipsis, donde no se habla de misericordia, se habla de juicio de Dios. Si esta humanidad sigue rechazando la misericordia de Dios, no queda más ya que el juicio. Durante la era posterior del exilio, los judíos, cuando fueron sacados, cuando empezaron a reconstruir el templo, que pusieron los cimientos del mismo, los sacerdotes y los levitas ofrecieron alabanzas y acción de gracias al Señor, diciendo, Esdras 3:11, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y podemos parafrasear esto: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia con Costa Rica. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia conmigo, con mi familia. A pesar de que pasemos dificultades, y ¿quién no ha pasado dificultades? Él es misericordioso, Él es bueno. A veces la gente no reconoce la bondad de Dios. Las personas se siguen cuestionando cómo y por qué ocurren cosas malas.
No es por su misericordia que no ocurren cosas más terribles sobre el planeta. Lo hemos enfermado, lo hemos deteriorado. La obra de la creación de Dios la hemos destruido. Es por su misericordia que no ocurren acontecimientos más tremendos. Es por su misericordia que evita el castigo cuando le fallamos o pecamos. Nosotros podemos fallar, podemos pecar. Somos imperfectos. Pero si acudimos a su misericordia, Dios nos restaura. Dios tiene todo el derecho de borrar la faz el hombre de la faz de la tierra, como lo hizo en una oportunidad. Solo por su bondad podemos seguir respirando y viviendo. Solo por su bondad, Noé y su familia se salvó del diluvio. El apóstol Pablo, quien tuvo una revelación en ese sentido, dijo: a Pablo le inquietaba mucho la benignidad, la bondad de Dios con la humanidad. Y por eso dijo en Romanos 2:4: oh, ¿por qué menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Por qué menospreciamos la paciencia, la generosidad que tiene el Señor, si es para guiarnos al arrepentimiento? Toda persona sobre la faz de la tierra, todos, han experimentado la bondad de Dios de muchas maneras. Mateo 5:45 lo afirma de esta forma: Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Él no escatima. Por su misericordia, Él ama al ser humano. Este cielo azul que apareció después de estas lluvias, el césped verde de las montañas, los árboles que empezarán a dar sus frutos de nuevo, y a la misma gente que amemos a pesar de todo. Salmo 103:8 nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la herida y grande misericordia. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Clemente, misericordioso, que tarda mucho en enojarse, que es grande en misericordia, que Él ama la creación, lo que Él hizo. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es lo que está haciendo ahorita, es prolongando la misericordia. Cuando David tocó fondo, cuando el rey David pecó, en un torbellino de cosas le vinieron. Perdió su empleo, perdió su esposa, perdió su hogar, perdió su consejero, perdió a su amigo y finalmente el respeto por sí mismo, su autoestima por el suelo. ¿Cuál fue la terapia a la cual él acudió? Está en el Salmo 142:1. Cuando David estaba en la cueva,
no tenía a quién acudir, pero dijo: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Ese es el recurso. Cuando estemos en una situación difícil, pidamos misericordia a Dios. Él va a estar ahí presente. Ahora, ¿cuál fue la suprema expresión de Dios de misericordia? La cruz del Calvario fue la mayor expresión de la misericordia de Dios. Aún en el camino a la cruz del Calvario se manifestó la misericordia de Dios en un hombre llamado Simón de Cirene, que fue obligado a llevar la cruz, no porque le hicieran un favor a Dios, sino porque los soldados no querían que Jesús muriera antes de crucificarse. Ese hombre obligado le ayudó a llevar la cruz. ¿Y saben qué sucedió? Simón de Cirene se convirtió en un gran evangelista de aquella época. Pablo cita en una de sus epístolas al hijo de Simón de Cirene como un hombre de Dios. Los evangelios cuentan que al Señor le dieron a beber vinagre con hiel, una especie de droga relajante de los músculos. ¿Saben qué? Para facilitar la introducción de los clavos. Porque si estaba tenso, los clavos no entraban fácilmente. Tuvieron que anestesiarlo para hacer esto. Pero él en su misericordia se negó a beberlo para evitar que sus sentidos fueran adormecidos. Él quería vivir hasta el último momento consciente de lo que estaba haciendo. Él quería ver los clavos entrar. Él conocía perfectamente los clavos y el daño que hacían. Él había sido carpintero. Pero ¿sabes por qué quería ver sus manos traspasadas? Porque el Señor quería ver hasta el último momento lo que le estaba pasando, porque tenía que cumplir algo que está en Colosenses 2:14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de medio de él, clavándole en la cruz. Mis hermanos, es de reflexionar. Todas las maldiciones, el acta de los decretos que había contra nosotros, él tenía que ver los clavos entrando, porque esas maldiciones iban a ser clavadas en la cruz. Él tenía que ver ese hecho. Impresionante, pero ocurrió. Ahí suspendida de una cruz está, en esos clavos que entraron en su misericordia, todos nuestros fracasos, todas nuestras malas decisiones, todas las malas actitudes que hemos tenido a través de la vida, todas las fallas de la semana pasada, que te enojarías, que tendrías que enfrentar el dolor, que la gente te iba a indisponer, que te iban a criticar. Ahí la estaban siendo clavadas en la cruz, el acta de los decretos que había contra ti. Y esa sangre brotando de sus manos laceradas por los clavos fue un borrador.
el líquido borrador del acta de los decretos que nos era contraria. Con eso se borró, su sangre borró todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Denle un aplauso al Señor en este momento. Pero hay algo más de su misericordia mostrada por Dios a través de su Hijo. El profeta Isaías, quien vislumbró proféticamente el sacrificio del Cordero, dice en Isaías 56: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que le arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y de disputos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Escupir, esputo, darle un escupitazo a un hombre casi muerto. Eso no puede herir el cuerpo. No parece una herida física que duela. Pero ¿sabe qué? Un escupitajo hace daño al alma. Ahí sí daña. Cuando una persona escupe a otra, la está poniendo en la posición más bajeza de su alma. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Que te iban a lanzar escupas, sí, que iban a hablar mal de ti, que iban a dañar tu alma, que iban a destruir tu autoestima. ¿Acaso eso no son escupitajos? A veces no piensa uno que es mejor que le peguen a que lo escupan anímicamente o espiritualmente con desprecio, con humillación. Pero el Señor llevó eso hasta el último extremo. Pero Jesús tomó esa inmundicia, esa en su misericordia, para que sepas que el daño que te han hecho, Él lo llevó en su rostro. No se limpió su cara. La saliva se mezcló con la sangre. ¿Acaso no conmueve saliva y sangre? Semejante humillación se llama misericordia. En el Nuevo Testamento, para ir cerrando, Jesús expresó su amor en actos de compasión a favor de los necesitados. Todo el ejercicio del Señor aquí mientras estuvo fue poner en práctica la misericordia. Mostró preocupación por el bienestar no solo espiritual, sino físico de aquellas gentes a las que Él ministraba o tocaba. Expresiones como la mujer sorprendida en adulterio. En Juan 8, 10, 11. Cuando Jesús, enderezándose y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Haz misericordia como yo he hecho misericordia. Las multitudes que andaban perdidas como ovejas que no tenían pastor, le mostró la misericordia en parábolas. Una de esas es la parábola del buen samaritano, donde vemos la compasión, la misericordia en acción. Un hombre yace herido en el camino. Un sacerdote no quiere arriesgar su posición religiosa para atenderlo.
pues consideraba que podía contaminarse. El levita pasa de largo porque pone en entredicho su reputación. Dice, ¿y si me ven con este hombre? Pero el samaritano, extraño para los judíos, fue llamado a misericordia, tuvo compasión, postergó su viaje, proveyó de su propia bolsa para las necesidades del hombre, pagó el gasto del hospedaje y el cuidado de su propio dinero. En una conferencia decía un colega que si hubiera pasado un médico por ahí, no se detiene tampoco porque no tenía tiempo. Misericordia es sacar todo aquello para ayudar al necesitado. Jesús es el buen samaritano. El diablo nos despoja, nos golpea, pero Jesús nos sana, nos cuida, nos restaura, como hizo aquel samaritano. Porque la misericordia no es un atributo exclusivo de Dios. Nosotros podemos ejercerla como prójimo. En Mateo 23, 35, 40 nos muestra cómo podemos ejercerla. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Al final de los tiempos la misericordia será tomada en cuenta. Termino con esto. Un poeta hizo una paráfrasis de este versículo, aplicándolo al tiempo de hoy, a la deshumanización que sufrimos. Dice, estuve hambriento y tú formaste un comité para discutir mi hambre. Estuve preso y tú te fuiste calladamente a tu capilla en el sótano a orar por mi libertad. Estuve desnudo y en tu mente debatiste acerca de mi triste apariencia, pero no me vestiste. Estuve enfermo y tú te arrodillaste y agradeciste a Dios por tu salud, no por la mía. Estuve sin hogar y tú te dedicaste a predicarme ampliamente el amor de Dios y un refugio espiritual, y te olvidaste que yo necesitaba también un refugio material. Estuve solo y tú me dejaste en esa soledad y decías que era para yo ir a orar por mí, cuando yo lo que necesitaba la compañía en ese momento para no sentirme solo. La misericordia que Dios había dado a ti, la aplicaras. Y finalmente dice, tú pareces tan santo, tú pareces tan cerca de Dios, pero yo sigo hambriento y con frío. Y concluyo con este Salmo 36, 7, que cierra todo el mensaje, que te permite que lo hagas práctico en tu vida, que me fortalece a mí, que te fortalece a ti. Cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Salmo 36, 7. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cierre sus ojitos ahí donde está. Incline su cabecita. Y demos gracias a Dios.
Demos gracias a Dios por su misericordia. Porque por su misericordia pudiste venir hoy. Y es tu misericordia aplicada la que permitirá a otros que vengan. Es por la misericordia de Dios que se sustenta esta iglesia. Aún por las dificultades económicas que está pasando, se va a sustentar porque Dios tiene misericordia. Él va a proveer lo necesario. Porque Él va a derramar esa misericordia sobre los que practican la misericordia. Señor, te damos gracias. Bendice este pueblo. Bendice estos jóvenes, adultos, mujeres. Llenas de tu espíritu, de tu misericordia, de tu favor, para que ellos vean cada día un Dios tan misericordioso que los amparamos bajo sus alas. Bendiga a su familia, bendiga a sus hijos, quite todo estorbo de sus vidas, cancele todo el consejo del maligno sobre ellos, porque es la misericordia la que te hace operar, y la misericordia de Dios se plasma en su palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y una buena semana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor.